Bielorrusia se está preparando con sus tropas para una hipotética invasión en contra del territorio ucraniano. ¿Qué se sabe en estos momentos del hecho de que supuestamente los ucranianos han advertido al gobierno de Lukashenko en Bielorrusia de que ni se le ocurra llevar a cabo una intervención en Ucrania? Todo esto después de que imágenes satelitales, según Zelensky, estén mostrando que Bielorrusia está acumulando cada día más tropas y más poderío militar justo en la frontera de Bielorrusia con con Ucrania. ¿Será posible que Bielorrusia se esté preparando para apoyar en una invasión hacia Kiev a los rusos, justo como aconteció en los primeros meses de invasión ilegal rusa en febrero del 2022, peregrinos? ¿Qué se sabe en estos momentos de esta noticia? Bueno, pues a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto. Les advierto que se pongan muy cómodos en sus asientos y que se abrochen los cinturones, porque aquí arrancamos. Precisamente hay que decir que Ucrania hizo un llamamiento de emergencia y pero muy incisivo a Bielorrusia para que retire a todas sus tropas y a todo su equipo militar significativo desplazado en la frontera de Bielorrusia con Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania advirtió a Bielorrusia contra cometer errores trágicos, esto bajo la presión de Rusia. La declaración del ministro instó a las Fuerzas Armadas bielorrusas a detener las acciones hostiles y retirar todas y cada una de sus tropas fuera del alcance de la frontera. Ucrania señaló que las fuerzas especiales bielorrusas y exmercenarios del grupo Wagner, además de sistemas de defensa aérea y otros equipos, están acumulándose en la frontera, peregrinos, junto con tanques y equipo de ingeniería en la región de específicamente Gomel, cerca de la frontera norte con Ucrania. A ver, ¿qué significa todo esto, peregrinos? Vamos a desmenuzar toda la información, vamos a ser más específicos con todo esto. ¿Ustedes recuerdan que cuando las tropas de Prigozhin, de los mercenarios de Wagner, intentaron llegar al Kremlin para derrocar a los líderes militares en Moscú, que era en ese entonces Valery Gerasimov y Sergei Shoigu? ¿Recuerdan eso? Bueno, ¿recuerdan en qué terminó todo? En aquel momento Prigozhin estaba enfadado con cómo estaban haciendo las cosas Valery Gerasimov y Sergei Shoigu, los líderes militares rusos, lo que provocó que Prigozhin iniciara el camino con sus tropas hacia Moscú, exigiéndoles que se quitaran de sus cargos. Prigozhin siempre dijo que eso no iba dirigido para derrocar a Putin, pero se hablaba de un intento de golpe de estado en contra de Putin por parte de Prigozhin. Al final Lukashenko se mete a este conflicto, negocia entre Prigozhin y Putin, y Prigozhin decide detener su intento de llegar al Kremlin, a Moscú. Se da la vuelta y se regresa. En ese acuerdo, Lukashenko, el líder bielorruso, logró hacer que Putin perdonara a Prigozhin, pero a cambio todas las tropas de Wagner se iban a ir a Bielorrusia para que ya no estuvieran en Rusia y ya no volvieran a amenazar al Kremlin y a Putin. ¿Qué pasó después? Misteriosamente, el avión en el que viajaba Prigozhin desde Moscú hacia San Petersburgo fue derribado. Nunca se supo más al respecto, pero a ver, peregrinos, todos sabemos exactamente lo que pasó y quién fue el culpable de la caída del avión de Prigozhin. Está en el Kremlin y es el presidente ruso. Todos lo sabemos, peregrinos, es un secreto a voces. Bueno, las tropas de Wagner, sin embargo, se movieron desde su base en San Petersburgo hacia Bielorrusia. Y Lukashenko los acogió con mucha emoción, porque al fin y al cabo le vienen bien nuevas tropas, sobre todo por la crisis y también las tensiones entre Bielorrusia y la OTAN. Hasta ahí estaba todo bien. También es importante recalcar y recordar que
el territorio bielorruso fue aprovechado por Putin para lanzar su invasión a Ucrania. Porque es cierto, la invasión rusa comenzó desde la frontera de Rusia con Ucrania en el este y en el sur, pero también en la frontera norte de Ucrania con Bielorrusia. Tropas rusas desde Bielorrusia entraron a Ucrania desde el norte de Ucrania, desde el sur de Bielorrusia. Todo esto porque recordemos que Kiev, la capital ucraniana, la intentaron tomar los rusos, y para llegar a Kiev era más cerca hacerlo desde Bielorrusia que desde la frontera con Rusia. Entonces, Bielorrusia, si bien no envió tropas, permitió que Putin y las tropas rusas utilizaran su territorio para intentar invadir y hacerse del control de Kiev, de la capital ucraniana. Bueno, hasta ahí me parece que todo está claro y me parece que no hay dudas al respecto de todo esto. Fueron los hechos, lo que aconteció en la línea del tiempo. Ahora, en estos momentos, muchos mercenarios de Wagner, muchas tropas oficiales de Bielorrusia, muchos tanques y mucho poderío en general, se está acumulando en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, justo en la misma región que utilizaron los rusos para intentar obtener el control ilegal de Kiev, de la capital ucraniana, cuando arrancó la invasión. Bueno, llegamos hasta este punto y Zelensky les ha pedido a todos en Bielorrusia que ni siquiera se les vaya a ocurrir entrar a Ucrania. Ahora, ¿qué han dicho los mercenarios de Wagner? Bueno, inmediatamente después de esto, los mercenarios de Wagner dijeron que ellos ya no estaban en Ucrania y que no les interesaba seguir con el tema de Ucrania, básicamente porque los que huyeron hacia Bielorrusia pues están enfadados con Putin, no van a luchar a favor de Putin en contra de Ucrania. Bueno, el grupo Wagner dijo entonces que ellos no están operando en Ucrania y que no lo van a hacer, y que el hecho de que se estén concentrando muchas tropas en la frontera de Bielorrusia con Ucrania tiene que ver más bien con la incursión en Kursk, porque Lukashenko dice, a ver, están invadiendo Kursk en Rusia, una región muy cercana al territorio bielorruso, y hay muchas tropas ucranianas cerca de nuestras fronteras por su intervención en Kursk. Pues Lukashenko dice que está respondiendo a todo esto, que él está enviando más tropas y más poderío militar a la frontera con Ucrania para evitar que Ucrania invada Bielorrusia, algo que sabemos, peregrinos, pues es imposible. Entonces aquí hay que esperar para ver qué acontece en el futuro, para ver quién tiene razón, si aquellos que dicen que Bielorrusia se está preparando con sus tropas y poderío militar para invadir Ucrania y así ayudar a Putin a contrarrestar a los ucranianos en Kursk, o si se trata únicamente de una medida de seguridad y disuasoria por parte del gobierno de Lukashenko en Bielorrusia. Pero ¿qué más se sabe al respecto? Bueno, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que el 18 de agosto que Ucrania había estacionado más de 120,000 tropas en la frontera con Bielorrusia y desplegado casi un tercio de sus fuerzas armadas a lo largo de toda la frontera. Bielorrusia anunció el lunes que envió aviones, fuerzas de defensa aérea y blindados a su frontera con Ucrania. Pero les digo, peregrinos, Lukashenko dice que todo esto lo hace en respuesta a que Ucrania tiene cerca de la frontera con Bielorrusia cerca de 120,000 tropas. Y todo esto, según Zelensky, no tiene nada que ver con Bielorrusia, sino con la incursión en Kursk. Bueno, les digo que el grupo de mercenarios de Wagner de Rusia afirmó que solo opera en estos momentos en África y en Bielorrusia, y que sus soldados ya no están luchando en el conflicto en Ucrania. Wagner declaró que sus empleados solo trabajan en África y Bielorrusia y que no hay divisiones de la compañía en la Guardia Nacional Rusa, y mucho menos apoyando a Putin. Wagner confirmó que actualmente no participa en la operación militar especial en Ucrania, aunque no se pudo verificar esta afirmación de forma independiente. El papel del grupo Wagner en África, especialmente en el apoyo a la junta militar en Mali, es una fuerte preocupación para Occidente, pero es un tema, digamos, aislado del de Ucrania. Wagner estuvo fuertemente involucrado en el conflicto en Ucrania a principios de todo esto, cuando Prigozhin y los Wagner eran todavía amigos y cercanos a Putin, especialmente
en la larga batalla de la ciudad de Bakhmut, en donde fueron las tropas de Prigozhin las que obtuvieron la victoria y el control de Bakhmut en mayo del 2023. Y precisamente después de esto, los mercenarios de Wagner se quejaron de las acciones del gobierno ruso y por eso intentaron llegar al Kremlin. El fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, lideró, como les digo, el motín breve contra el establecimiento de defensa de Rusia en junio del 2023 y perdió la vida en un accidente aéreo el 23 de agosto, un accidente aéreo que les digo, un accidente entre comillas, muy sospechoso y pues como siempre pasan las cosas a los opositores o a los enemigos de Putin que pierden la vida misteriosamente. Nadie sabe quién fue, pero siempre pierden la vida de forma muy, pero muy sospechosa. Entonces, el panorama es este, peregrinos. Este es el panorama general. Ucrania exigiéndole a Bielorrusia que retire sus tropas y poderío militar de la frontera con Ucrania, que ni se le vaya a ocurrir invadir al territorio ucraniano, y por el otro lado Bielorrusia diciendo que es un movimiento defensivo para contrarrestar el movimiento cerca de la frontera de Ucrania con Bielorrusia de más de 120,000 tropas ucranianas por la operación en Kursk, peregrinos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que va a pasar en los próximos días? ¿Creen que aquellos que afirman que Putin va a utilizar el territorio bielorruso nuevamente o inclusive que Lukashenko va a ayudar a Putin con tropas para invadir Ucrania y frenar la incursión en Kursk? Si me lo preguntan a mí, peregrinos, yo creo que Lukashenko no se va a meter a tal grado al conflicto, pero bueno, eso lo descubriremos en los próximos días. Mientras tanto, ¿ustedes qué piensan? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.